Buenos días, chicos. Comenzamos la unidad 4, el mundo de los genes en biología. Espero yo de que hagan la portada en su cuaderno, porque recuérdense siempre siguiendo los lineamientos que se les escriben por ahí, ¿verdad? Escribir la unidad, los contenidos. En los contenidos va división celular, estructura, función y propiedades del material genético, mecanismos de la herencia de la genética básica, anomalías cromosómicas y la revolución genética. Definitivamente este es uno de los contenidos muy bonitos que ustedes lo van a disfrutar porque se refiere a todo lo que es, ¿verdad? Que tenga que ver con la herencia humana y todo lo que concierne a reproducción. Tenemos nosotros por acá, les escribo un cariotipo que tiene una anomalía, es un síndrome de Down, que es una trisomía 21. Está el ciclo celular. Ciclo celular tiene una interfase y una división celular, la molécula del ADN como transmisor de la información genética. Y tenemos acá un cruce, ¿verdad? Que vamos a ver una chica y un chico para que lo vamos a ver mucho más adelante. Vamos con la reflexión, hijos. Este día la reflexión es: la caridad empieza en nuestra casa y la justicia en casa del vecino. Yo les invito a que ustedes valoren a las personas, independientemente, siempre tienen alguna fortaleza por ahí. Hay que valorarlos a todos aquellos que están a nuestro alrededor y verle las cosas positivas que ellos tienen. Amémonos unos a los otros, ¿verdad? Como Dios nos ama. Seamos agradecidos cada día, pues agradezcamos que estamos bien y que tenemos a nuestra familia, y hay que ser agradecidos en todo. Alienta a aquel que lo necesita sin que te lo esté pidiendo. Hay que orar por toda la humanidad como está y ayudemos independientemente para que tengamos nosotros la ayuda. No hay cosa más bonita que es ayudar a los demás, darle a los demás sin que ellos nos estén pidiendo. Así que cuando ustedes hagan la reflexión en su cuaderno, pues espero que pongan su análisis, ¿verdad? Con respecto a la reflexión que se les está dejando. Tenemos el primer contenido, que es la división celular. En la división celular se subdivide en semejanza y diferencia entre mitosis y meiosis. Para ello hay un indicador de logro que nos pide después de que terminemos con nuestro tema, con nuestro primer tema este día. Pues se nos pide que usted reconozca la importancia de la división celular. Cuando yo estoy hablando de división celular, estoy hablando de dos procesos bien claros. Estoy hablando mitosis y meiosis, ¿verdad? División celular en los seres vivos. Además de diferenciar los tipos de división que experimentan para valorar y cuidar la naturaleza. Para iniciar con todo ello, vamos a escribir acá, vamos a definir la reproducción. La reproducción es la característica de todos los seres vivos que hace que las especies se perpetúen. Pero para que haya una reproducción, debe de haber una célula, una o muchas células. En el caso, si es una reproducción sexual, ¿verdad? Una célula. Y si es una reproducción sexual, dos células. La célula, recordémonos que es la unidad anatómica y morfológica, ¿verdad? Funcional de todos los organismos vivos, que realiza dos divisiones, lo que es la mitosis y la meiosis. Mitosis, vamos a estar hablando de reproducción asexual, una sola célula, y meiosis vamos a hablar de dos, ¿verdad? Es una reproducción sexual de dos células. El ciclo celular se divide tenemos nosotros que una interfase y una división celular, que yo les decía, el tema que nosotros vamos a estar viendo es el de la división celular, aunque vamos a ver la interfase. La interfase tiene tres etapas. Una etapa que es la G1, la S y la G2. Esta G2 es como la preparación de la división celular, ya sea para un proceso de mitosis
o un proceso de meiosis. Cuando hablamos de división celular, estamos hablando de división del material genético. Pero yo les decía de que puede ser a través de mitosis o a través de meiosis. Y la división del citoplasma o citocinesis. En el caso del ciclo celular, ¿verdad? Tenemos el ciclo celular. Yo les decía de que va a favor de las agujas del reloj, hacia el sentido de las agujas del reloj. El ciclo celular tiene dos etapas. Una etapa que se le conoce como interfase y la otra que es la división celular. En el ciclo celular, ¿qué hace, verdad, la célula en todo esto? Acuérdense que la célula nace, crece, madura, se reproduce y muere. A esto se le conoce como cumplir con el ciclo vital, ¿verdad? En una célula eucariótica se divide en 4 etapas. Una etapa que es la G1, que tenemos nosotros acá, la etapa S, que es de síntesis, y la etapa G2, que es, ¿verdad?, esta. Y M es la fase M, es mitosis o meiosis. En la fase M, recordémonos que es, ¿verdad? Acá tienen ustedes PMAT. PMAT significa las 4 fases de la mitosis o 4 fases de la meiosis. Profase, metafase, anafase y telofase. PMAT. Si nosotros estamos hablando de la G1, ¿verdad? Vamos a hablar que esta tiene una duración de 6 a 12 horas y se produce, ¿verdad?, el ARN y proteínas. Quiere decir que acá se da el crecimiento y diferenciación celular. Es una de las etapas, es un poquito larga. Tenemos en la otra etapa de la interfase, está la etapa S o etapa de síntesis que se le conoce. Esta es una de las etapas más largas, dura alrededor de 10 a 12 horas. ¿Y qué hace aquí? Se hace síntesis y duplicación del ADN. Los cromosomas se duplican y pasan a tener 2 cromátidas idénticas o, ¿verdad?, replicación del ADN. En la tercera etapa, que es la etapa G2, esta etapa es como la antesala o la preparación de la división celular. Tenemos nosotros que esta es corta, anda alrededor de 3 a 4 horas, ¿verdad? Continúa con la síntesis de ARN y proteínas y además condensa la cromátida o, ¿verdad?, la cromatina, crecimiento y preparación para la división celular, lo que yo les decía, PMAT, para la división, en este caso, de la mitosis. Mitosis es una etapa bien corta, anda alrededor de 30 minutos o puede andar hasta 1 hora, ¿ya? El ADN, ¿qué hace aquí? Se reparte en las dos células hijas, que tienen exactamente, si es mitosis, tienen exactamente la misma cantidad de material genético que su célula madre. Entonces, ¿verdad? Mitosis, estamos hablando de reproducción asexual. Entonces, el ciclo celular se forma hacia acá, hacia el sentido de las agujas del reloj. G1, comienza con G1, o incluso puede comenzar con G0, pero G0 es que más adelantito pues lo vamos a ver. Está este otro ciclo que está más explicadito. ¿Verdad? El ciclo celular, por acá le ponemos, ¿verdad?, la célula con material para formar 2 núcleos, se le conoce como cariocinesis. Y, ¿verdad?, se divide el citoplasma, de la división del citoplasma, citocinesis. Tenemos nosotros que acá estamos hablando de completamente meiosis y aquí estamos hablando de mitosis. En el ciclo celular, si ustedes pueden ver, va hacia acá, ¿verdad? Comienza con la etapa G0 que yo les decía. Esta es indiferenciadas. Diferenciación celular, no realiza ciclo celular, ¿verdad? Comienza con G0. Y acá el ciclo celular, glóbulos rojos y blancos, parénquima, floema, formadores de gametos, óvulos y esperma, que yo les decía, maduración por división. Tenemos la G1, que estamos hablando que es una de las etapas no tan largas, pero sí, ¿verdad? Es como una postdivisión.
aumenta del volumen del citoplasma, enzimas, organelos, proteínas, todo lo que estamos hablando de las biomoléculas, pues se da acá. Es cuando la célula aumenta completamente su tamaño. En la etapa S o de síntesis de la interfase, tenemos nosotros ¿qué es lo que se da aquí? Se da la duplicación del ADN. Oigan, entonces estamos hablando que es una etapa, ¿verdad?, un poquito larga. Es la etapa más larga que tenemos por ahí. Y tenemos el material genético, ADN, centrosomas, cromosomas, cromatina, histona y todo lo que se refiere a la división del material genético. En la etapa G2, que es la antesala de la división celular, es una postsíntesis, ¿verdad?, después de la S, predivisión antes de, y dice, ¿qué es lo que se da? Se da el reordenamiento celular y guarda energía para la división celular. Hay síntesis continua de proteínas y de ADN. Esta es una de las etapas cortitas. Yo les decía que anda alrededor de 3 a 5 horas, ¿verdad?, de la célula. Y aquí ya comienza con la etapa, con la división celular, de 30 minutos a 1 hora, ¿verdad? PEMAT, profase, metafase, anafase y telofase, para que nosotros podamos ver. Mitosis, ya para que tengan un poquito más de información, mitosis, estamos hablando de reproducción asexual, ¿ya? Solo necesita de una sola célula. La mitosis, también llamada cariocinesis, es un tipo de división celular que origina 2 células hijas exactamente con el mismo material genético que la madre. Por lo tanto, aquí no hay variabilidad genética. Solo necesita de una célula para hacerse la división. Las células que se dividen por mitosis son células diploides, quiere decir idénticas, 2N, ¿ya? Que, ¿verdad?, originan células diploides exactamente con el mismo material genético que su célula progenitora. Tenemos nosotros que, ¿verdad?, acuérdense que se da la mitosis después de la G2. Las fases de la mitosis, PEMAT, profase, metafase, anafase y telofase. Fases de la mitosis tenemos nosotros por acá. La interfase, hablábamos en el ciclo celular, ¿se acuerdan? Tenemos, ¿verdad?, que comienza, sigue la profase. La profase, que es donde el material genético todo está concentrado en el núcleo de la célula. Los cromosomas están acá ¿verdad?, 2 cromátidas hermanas. Tenemos los centríolos, formación del uso cromático también, o uso mitótico que se le llama. Tenemos por acá, ¿verdad?, cuando ya se da, que se rompe todo lo que es la carioteca, los cromosomas empiezan a estar uniditos, siempre están unidos. Se dan cuenta que sigue siendo profase, porque en la metafase lo que se diferencia es que en la mitosis los cromosomas se apilan de uno en uno en el ecuador de la célula o en el plano ecuatorial o placa ecuatorial, que se le conoce. Entonces, esta es metafase, donde los cromosomas están ordenaditos, ¿ve?, ordenados en la placa ecuatorial. El uso, los centríolos y los cromosomas aquí apiladitos. La anafase, la diferencia es que los cromosomas se parte el centrómero y cada cromátida se va como que fueran chonguitas hacia los polos. Entonces se dividen, ¿ve? Los cromosomas se dividen por los centrómeros y se unen al uso cromático para migrar para los centríolos, ¿ya?, para los polos. En la telofase, ya tenemos nosotros que en la telofase, la mitosis, se forman 2 células hijas. Se da la formación otra vez se forman los núcleos y acá se forma la membrana nuclear y entonces, ¿verdad?, se forman 2 células hijas en la mitosis exactamente con el mismo material genético. ¿Ya? Es fácil poderlas identificar. Para recordar, hay este esquema y está muy bonito, pero se los agregué. En la mitosis, ¿verdad?, sus etapas: mitosis, profase, metafase, anafase y telofase. Premat, que yo les decía por ahí, ¿verdad?, o PEMAT, ¿ya?
pueden ser PEMAT. Se caracteriza porque en la profase desaparece progresivamente la carioteca. Lo que yo les decía es la parte de la membrana nuclear y el nucleolo. Los centríolos migran a los polos, ¿verdad?, opuestos, pero todavía están en el centro. En la metafase, la diferencia es que los cromosomas son perfectamente observables en la placa ecuatorial o en el plano ecuatorial de la célula, ordenaditos uno en uno. En la anafase, los centrómeros de los cromosomas se dividen, se rompen por la mitad y las cromátidas, ¿verdad?, migran hacia los polos en forma de chonguita, que yo les decía. Y en la telofase se forman las dos células. La carioteca, ¿verdad?, se reorganiza de regreso, forma lo que es la membrana nuclear y los cromosomas se descondensan para formar las dos células hijas con la misma información genética, que es su progenitora. En la meiosis o división del citoplasma, es verdad, esto es citocinesis, tipo de división que solo ocurre en células germinales, quiere decir en los gametos, ¿verdad?, femeninos, y gametos masculinos, los óvulos y los espermatozoides. Esta es la reproducción sexual. Oiga, en la meiosis es la célula, hay variabilidad genética para que se deben llevar dos células, ¿verdad?, una de la madre y otra del padre. Después de la meiosis, después de una doble división, resultan 4 células, meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 2 son 4 células, meiosis 1, 2 células. ¿Qué se le dice acá? ¿Verdad? Se le conoce como etapa reduccional porque el material genético se divide a la mitad. Hay variabilidad genética. En la meiosis 1 tenemos la interfase, el material genético está, ¿verdad?, condensado en el centro, rodeado por una membrana completamente nuclear, y están los centríolos en pares. Acuérdense que siempre están en pares para hacer el proceso de división celular. Profase 1, tenemos la profase 1, es fácil identificarla porque los cromosomas están en el centro. Aquí se ha roto la carioteca, ¿ve? La carioteca para comenzar a dispersar los cromosomas hacia el plano ecuatorial. Se forma el uso y están los centríolos, ¿verdad? Tenemos en la metafase están los cromosomas. En la meiosis vamos a ver los pares de cromosomas. Miren, pares de cromosomas homólogos están completamente en el centro. La diferencia de aquello que en la mitosis solo había un cromosoma, uno a uno, apiladitos en el ecuador. Aquí están en pares. Esta es meiosis 1 y esa es metafase, ¿verdad? Perfectamente la pueden identificar. Entonces están siempre en el plano ecuatorial, pero están ya los cromosomas entrecruzando su material genético para hacer la variabilidad genética. En la anafase 1, las cromátidas, ¿verdad?, hermanas unidas, se han dividido, ¿ve? Están acá. Entonces tenemos nosotros, ¿verdad?, las cromátidas se dispersan y se van hacia los polos, hasta hacia los centríolos. Y en la telofase está formándose la carioteca, ¿ya?, con los cromosomas para formar dos células hijas. Meiosis 1 forma dos células hijas. Para comenzar la meiosis 2, la profase 2 comienza con dos células hijas. Está con la carioteca, los cromosomas, el uso acromático y las cromátidas. Si ustedes ven, comienza con dos células. En la metafase tenemos nosotros dos células con los cromosomas apiladitos en el ecuador. Dos cromosomas y dos, ¿ya? Comienza con 4 y, ¿verdad?, el material genético se divide a la mitad, lo que yo les decía, para poder hacer el proceso. No puede ser de que, si en el caso de los humanos que tienen 46 cromosomas, no puede ser 46 y 46, porque entonces estaríamos siendo otra especie, no la especie humana. Se divide a la mitad con 23 cromosomas, ¿verdad?, cada una. Y luego tenemos en la anafase, están las cromátidas, ¿ves? Están las cromátidas migrando completamente hacia los polos, siempre dos células. Ya en la telofase empieza a formarse la carioteca de nuevo, a rodear los cromosomas, ¿ya?, ¿verdad? Y a formarse al final de la telofase 2,
se forman 4 células hijas con la mitad del material genético. Entonces, 4 células haploides con la mitad del material genético de la célula madre. Tenemos por acá meiosis en las funciones, ¿verdad?, que ella tiene. Y cuando hablamos de meiosis, la clasificamos en dos. Si ustedes veían, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es la separación de cromosomas homólogos. Y la meiosis 2, separación de cromátidas. Las cromátidas o las patitas o los brazos de las cromátidas hermanas. Ustedes van a poder diferenciar meiosis 1, separación de cromosomas, y meiosis 2, separación de cromátidas hermanas. Esto se da en la segunda división meiótica, presenta, ¿verdad?, el mismo esquema de una mitosis, solo que los cromosomas no se duplican, sino que solamente se reparten equitativamente en las nuevas células hijas, por lo que el resultado son células haploides, y en la mitosis son células diploides, tiene el mismo material genético. Este no, porque es una etapa reduccional, se divide el material a la mitad, contiene el número normal de cromosomas de la especie. Al final de las dos divisiones se obtienen 4 células hijas haploides, la misma, ¿verdad?, con la mitad de información genética, para que la mitad la da papá y la mitad la da mamá. En el caso de nosotros, que son 46 cromosomas, 23 los da mamá y 23 los da papá, para tener 46 cromosomas. ¿Cuáles son las funciones que tiene la meiosis? Variabilidad genética. Chicos, se da un entrecruzamiento de los cromosomas y del material genético de papá y de mamá, y los individuos son con rasgos diferentes. Formación de gametos, óvulos y espermatozoides, células sexuales, ¿ya?, o gametogénesis, que nosotros le llamamos, que la vamos a ver más adelantito. Mantienen constante el número de cromosomas en cada una de las especies. El cuadro comparativo entre mitosis y meiosis, para que ustedes, solamente para un repaso, en la mitosis se producen células somáticas, quiere decir del cuerpo, tejidos, órganos y todo lo demás. Estas se producen células sexuales, gametos, óvulos y espermatozoides en el caso de los animales, y polen en el caso de los vegetales. Existe una sola división, la mitosis. Acá existen dos divisiones, ¿verdad?, dos divisiones celulares, meiosis 1 y meiosis 2. Se mantiene el número de cromosomas en la mitosis. En la meiosis se reduce el número cromosómico a la mitad. En la mitosis no da lugar a variabilidad genética. En la meiosis hay variabilidad genética por el entrecruzamiento del material. Se forman 2 células hijas en la mitosis. En la meiosis solo se forman, ¿verdad?, 4 células hijas. Es un proceso relativamente rápido, mitosis. Este puede durar muchos años, varios años. Nosotros se produce en cualquier parte del cuerpo, pues ¿verdad?, se produce únicamente en los órganos sexuales. ¿Por qué les digo de que puede durar varios años la meiosis? Porque yo les decía de que los ovulitos se comienzan a formar, los folículos se comienzan a formar desde que la niña está en el vientre de la madre. Cuando ya tiene tercer mes de gestación la madre, comienza ya a formarse. Entonces estamos hablando, eso es, ¿verdad?, meiosis. Tenemos el otro tema, gametogénesis o formación de óvulos y espermatozoides. Entonces, en la gametogénesis, esta es un proceso sexual y que se le llama producción de gametos. Es, ¿verdad?, los gametos, recuérdense ustedes que son las células especializadas de la reproducción sexual, tanto masculina como femenina. Si es masculina vamos a hablar de espermatozoides, y si es femenina vamos a hablar de óvulos. Los gametos se producen únicamente en los testículos, ¿verdad?, o en las gónadas. Gónadas, estamos hablando de los testículos y los ovarios. En la espermatogénesis, que cuando comienza, acuérdense que comienza la división de espermatogonias y finaliza con la formación de espermatozoides. ¿Dónde, verdad, inicia en la pubertad? La gran diferencia con la ovogénesis, que la ovogénesis comienza al tercer mes de gestación de la mamá. Ahí comienza la formación de folículos. Pero en la espermatogénesis, en la pubertad, y prosigue durante toda la vida, ¿ya? Entonces, por eso es bien delicado. Un hombre va a fecundar, así sea, ¿verdad?, un señor bastante de edad,
pues siempre no con la misma vitalidad de un joven, pero sí son fecundadores. En la ovogénesis es el mecanismo del desarrollo de las células sexuales femeninas o formación de los óvulos. Esto les decía yo de que, ¿verdad? Se divide completamente, no se da toda la vida, sino de que la ovogénesis termina hasta que termina lo que es la ovulación, ¿ya? Pero inicia en el tercer mes de gestación de la mamá, es exagerado. Ahí comienza a formar todos los ovulitos o los folículos. En la secuenciación que tenemos la formación del óvulo, porque los espermatozoides, recuérdense que se forman a partir de la pubertad durante toda la vida. Y este se forma durante el tercer mes de gestación que tiene la madre, ¿verdad? En el vientre a la chiquita. Comienzan a formar las ovogonias, generando ovocitos primarios que pueden, ¿verdad? Que quedan detenidos en una etapa temprana de la meiosis o profase 1. Luego de la pubertad, que ya se la da la primera regla, la primera menarquía, los ovocitos primarios terminan de dividirse y forman los ovocitos secundarios y un corpúsculo polar. Ovocitos secundarios, si ¿verdad? Pasa a la segunda etapa, se forma lo que es el óvulo y 2 o 3 cuerpos polares, ¿ya? Entonces, acá tenemos una secuencia mucho más clara. Durante el desarrollo fetal, ¿verdad? Inicia la etapa de meiosis 1. Por eso les decía de que la chiquitina comienza cuando está en el vientre de la madre, comienza a formar sus ovulitos, sus folículos, ¿ya? Tenemos nosotros, ¿verdad? Ovocito primario. Después de la pubertad, se da lo que es la etapa de la meiosis 1, cuyo resultado es un ovocito o ovocito, ¿verdad? Secundario y el primer cuerpo polar. En todos son ya N, son haploides. Pasamos a la etapa 2, que es, ¿verdad? El ovocito secundario, inicia la etapa de la meiosis 2. Tenemos por ahí, ¿verdad? En esto ya el ovocito secundario es el que es ovulado, a los 14 días de la menstruación sale el óvulo. Cada ovario, pues, ¿verdad? Libera un óvulo cada mes después de lo que es la menstruación, ¿ya? En la meiosis 2, después de la fertilización, si ese óvulo es fecundado, ¿verdad? Si el óvulo es fecundado por el esperma, ya nosotros le vamos a llamar cigoto. Y todos los demás cuerpos polares, los demás 3 cuerpos polares se desintegran. Llega un momento que, ¿verdad? Que donde se forma el cigoto, estamos en un proceso de fecundación, donde el espermatozoide pues entra en el óvulo y lo fecunda, y ya se unen las dos, ¿verdad? Dos materiales genéticos y forman 2N. Ya inmediatamente el cigoto es 2N, es diploide. Pero los gametos, tanto masculino como femenino, el óvulo y el esperma, son células haploides. Los gametos son las únicas células germinales haploides. Hoy tienen la mitad de la información genética. Tenemos por acá la gametogénesis. Hay un esquemita. Todo esto estamos hablando de mitosis, ¿verdad? Célula germinal tenemos nosotros por acá. Y esto tenemos, ¿verdad? Mitosis. La multiplicación de la mitosis, recuérdense ustedes que por un lado tenemos la espermatogonia de la última generación, ¿verdad? Formando el espermatocito de primer orden, 2N, diploide, y luego va la etapa reduccional, donde se da la primera división meiótica, y acá ya son espermatocitos de segundo orden, o meiosis 2, segunda división meiótica, donde el material genético se ha dividido a la mitad para formar, aquí dice 4 espermatozoides a partir de la espermatogonia, pero no es cierto. Ahí puede formar millones de espermatozoides. Oigan, en el caso de las chicas no, en el caso de las chicas se da el ovocito de primer orden, que es, ¿verdad? 2N diploide, y el ovocito de segundo orden, que ya es N, primer corpúsculo polar, ¿verdad? Acá tenemos un óvulo y 3 corpúsculos polares que
se degeneran, se desintegran. Ahora, si se da la fecundación, ¿verdad? Se da lo que es la finalización de la meiosis, y eso, a partir de esto, ya le vamos a llamar nosotros que es un cigoto. Si se da la fecundación del óvulo, ¿verdad? Unido con el espermatozoide, vamos a decir nosotros que ya hay un cigoto completamente fecundado ¿verdad? Que es diploide. La diferencia entre espermatogénesis y ovogénesis, para que lo vean un poquito más acá, focalizado, se realiza en los testículos y esta se realiza en los ovarios. Ocurre a partir de la espermatogonia, ¿verdad? Aquí ocurre a partir de la ovogonia. Cada espermatogonia da origen a 4 espermatozoides. Aquí, cada ovogonia da origen a un ovocito secundario, en el cual solo uno, ¿verdad? Puede ser fecundado y los demás son cuerpos polares. Tenemos nosotros en la meiosis, el material se divide equitativamente. En la mitosis, ¿verdad? En meiosis, el material se divide equitativamente. En la meiosis 1 no se divide el citoplasma por igual, quedando una célula hija con un ovocito 2. En el espermatozoide se producen durante toda la vida. Yo les decía, se producen durante toda la vida y esta solo se da en el hombre. En las mujeres, la mujer nace con un número determinado de folículos, aproximadamente 400.000 folículos, y hasta que estos se terminan, se vienen a terminar más o menos ahí por 40, 45, 50, 51, 53 años. Cuando ya se terminan, deja de menstruar. La mujer deja de ovular, deja de menstruar. ¿Verdad? Se produce en la mujer y de un ovocito uno se forma un óvulo funcional y 3 cuerpos polares, que los cuerpos polares se absorben por el cuerpo. Muy bien, chicos y chicas, terminamos con el tema. Cualquier duda, dejémosla en la cajita de comentarios, ¿verdad? Preguntas y respuestas. No duden en preguntar. Recuérdense de que si nosotros aclaramos todas las dudas que tengamos, se nos va a hacer mucho más fácil comprender los temas. Este es gametogénesis, esta es mitosis, ¿ya? Este ciclo celular, que ¿verdad? Son los temas que nosotros hemos visto. Cualquier duda, pues dejémosla en la cajita de respuesta. Preguntas y respuestas hay que hacerlas y poderlas aclarar. Bendiciones, chicos y chicas. Gracias por estar otra vez más en una clase más. Espero que les haya quedado claro y